justamente le estábamos preguntando por este tema, por lo que ha sucedido en la Fiscalía de la Nación, que ha decidido denunciar al expresidente Merino y a sus dos exministros, tanto Flores Arauz como Rodríguez, sobre el tema de Inti Sotelo y el otro joven que fue asesinado en estas movilizaciones. Vamos a hablar con Carlos Rivera, que es abogado de la familia tanto de Inti como de Brian. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto de conversar con ustedes. Bueno, tú has tenido la preocupación de que en el Congreso no se le dé prioridad a estas denuncias. Sí, creo que es lo que corresponde, ¿no? Por varias razones. Me parece que la más importante es porque este es un caso de una grave violación a los derechos humanos. Y me parece que los múltiples compromisos que han asumido ver las fuerzas políticas en relación a este tema solamente podría indicarnos de que la forma correcta y adecuada de tratar políticamente, como creo que es lo que corresponde en el Congreso de la República, es darle un sentido de prioridad a la denuncia constitucional que el día de ayer ha presentado la fiscal de la Nación. ¿Por qué razón? Porque me parece que hay una expectativa en general del país, pero sobre todo hay una expectativa de los familiares de las víctimas, de que tras casi un año de ocurridos los hechos, es el momento en el que la justicia tome cartas en el asunto, que el Poder Judicial pueda conocer el caso y por lo tanto no se le dé no se genere una mayor demora en una investigación y una decisión de carácter judicial en este tema, ¿no? Ahora, antes de este asunto del debate que se tendrá que dar en el Congreso de la República, ¿le parece bien la presunción de la fiscal de la Nación? ¿Dolo eventual, omisión impropia? Es decir, sí. No estamos hablando de que, o sea, casi la fiscal concluye, o en todo caso parece que es su presunción, de que no ha habido una orden a ese nivel, ¿no? Que la responsabilidad es no haber cumplido, no haber controlado, se les ha ido de las manos, para decirlo de alguna manera. ¿No habría la sospecha de que ese uso excesivo de fuerzas que ha traído no solo dos muertes terribles y dolorosas, sino una enorme cantidad más de heridos, haya sido un tema de orden dada al más alto nivel? ¿Por qué no presumirían eso? Porque en el curso de las investigaciones, a pesar de que en los últimos 10 meses me parece que el Ministerio Público ha avanzado de manera sustancial en el conocimiento de la verdad, en el recojo de muchísima evidencia de la comisión de los hechos delictivos, claro, no hemos encontrado, y tampoco el Ministerio Público lo ha hecho, de una orden directa de parte de Merino o de parte del primer ministro, ¿no? Me parece que, por lo tanto, la conclusión y los términos de la imputación que está haciendo el Ministerio Público contra estos tres exaltos funcionarios me parece que es la correcta. La Fiscalía encuentra que hay evidencia suficiente, primero, de la comisión de los hechos delictivos y de la vinculación de estos hechos delictivos con estas tres personas. Y sobre esa base, lo que ha determinado el Ministerio Público es que en el momento que ocurrieron los hechos, que fueron, como recordamos todos, hechos sucedidos desde el día 9, 10, 11, 12 hasta el día 14 de noviembre, esas autoridades, con el poder político que tenían, pudieron tomar decisiones diferentes y sobre todo evitar el desenlace fatal que se... Pero ese es el punto, que lo que está diciendo la fiscal de la Nación es justamente que ellos han podido evitar, pero que no hay una acción de parte de ellos que haya conllevado estas muertes. Ya, pero si eso es verdad, o si eso es así, o si ese es el razonamiento de la Fiscalía de la Nación, tendríamos que imputar más delitos a más presidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el asunto es Sagasti y el tema de la toma de la carretera panamericana y los muertos ahí. No es aplicable exactamente lo mismo, no ha habido ahí, no tendría que existir el mismo razonamiento. No han cumplido, no controlaron, no vieron la forma como el exceso de uso de la fuerza no causó, ahí también no sé si 2 o 3 muertos. No se debería extender más a ese tipo de cosas. Mira, no es posible en materia penal extender las circunstancias de un hecho delictivo hacia otro, ¿no? Pero el razonamiento, digo. Podría efectivamente aplicarse el razonamiento y como se dice en términos técnicos, el título de la imputación.
pero creo que la conclusión a la que arriba la fiscal de la Nación, la doctora Ábalos, es que en el caso de los eventos de noviembre del año pasado, no se trata de un solo evento producido en una mañana, en una noche, sino hay una multiplicidad de eventos que se van produciendo. Justamente por eso me parece el tema del contexto en el que se desarrollan los hechos es muy importante en los temas de derechos humanos. Hay una secuencia de hechos que van desde el día 9, 10 hasta el día 14, inclusive el día 15. Y por eso es que el razonamiento del Ministerio Público es de que dentro de esa secuencia de acontecimientos, las autoridades políticas, ¿no es cierto?, tuvieron la oportunidad de que, teniendo conocimiento de cómo se estaba desarrollando y cuál estaba siendo el enlace de estos acontecimientos, pudieron tener la oportunidad, ¿no es cierto?, porque tenían el poder y la autoridad legal y constitucional para hacerlo, para evitar ese desenlace de la noche del día sábado 14 de noviembre. No necesariamente eso ocurre en otros eventos, en donde hay circunstancias efectivamente graves que podrían ser inclusive también calificadas como violaciones a los derechos humanos. El caso que tú mencionas, ¿no?, de la muerte de este trabajador del agro me parece que en la zona de Ancas, o sea, podría calificar eso. El tema es poder tener la posibilidad de poder evaluar si es que la autoridad política, ¿no es cierto?, tuvo la posibilidad de tomar conocimiento de los hechos, si es que ese desenlace fue inmediato o si es que efectivamente no tuvo ningún conocimiento y por lo tanto el razonamiento o esta imputación de que pudo evitarlo por tener autoridad y atribuciones legales, pero no lo hizo, en realidad no necesariamente se puede aplicar a todos los casos. En este caso sí, porque hay varios antecedentes, hechos violentos desde el día 10, sobre todo el día 11 y 12, ¿no es cierto? Y el desenlace del día 14, ¿no? Carlos, y regresando un poco a lo del Congreso, ¿tú crees que la conformación del Congreso y la conformación de la mesa directiva con una presidenta de Acción Popular va a hacer que este tema se dilate? Mira, yo tengo la sospecha que sí, ¿no? Lamentablemente desde el Congreso no solamente la presidenta del Congreso ha tenido declaraciones y expresiones de respaldo y de reconocimiento a la acción de Merino. No, creo fue asesora de bancada en el Parlamento anterior, ¿eh? Exactamente, o sea, creo que hay varias circunstancias, sobre todo la composición y la existencia de fuerzas políticas que creo que han tenido una actitud, llamémoslo, negacionista sobre las razones de las movilizaciones del 14 de noviembre. Yo tengo la impresión de que lamentablemente ese tema probablemente no sea de sus prioridades y probablemente le tiren largas al tema, y creo que eso probablemente ojalá que solamente genere una demora y no un entrampamiento permanente en el seno del Congreso de la República. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, muy gentil, Carlos. Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, ha estado con nosotros. Muchas gracias.